A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si todo lo que nos rodea, desde el agua que bebemos hasta los medicamentos que nos curan, estuviera gobernado por formas invisibles? Y no hablo de magia, sino de pura química. Resulta que la forma tridimensional de una molécula es lo que dicta su función, su personalidad y al final su destino. Es una regla fundamental, pero con unas consecuencias de verdad enormes. Para entenderlo bien, vamos directos a un ejemplo perfecto, el ibuprofeno. Lo que estamos viendo son, en esencia, la misma molécula, pero con una diferencia que es crucial. Son imágenes especulares, o sea, como nuestras manos, una es el reflejo de la otra. A la izquierda tenemos el S-buprofeno, que es la forma que de verdad funciona, la que alivia el dolor. A la derecha, su gemela, que para nuestro cuerpo es prácticamente inútil. ¿Misma fórmula? Sí, pero resultados totalmente opuestos. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un cambio tan sutil en la geometría, algo que ni siquiera podemos ver, tenga un impacto biológico tan bestia? Pues para resolver este misterio, tenemos que empezar por lo más básico de todo, el pegamento que mantiene unida la materia. Claro, es que antes de poder construir cualquier cosa en 3 dimensiones, primero hay que entender los ladrillos y el cemento, ¿no? En química, ese cemento son los enlaces químicos, son las fuerzas que hacen que los átomos se unan para formar todo. El tipo de enlace más importante para nuestro caso de hoy es el enlace covalente. Hay que imaginárselo como un pacto, un acuerdo de cooperación. 2 átomos, que suelen ser no metálicos, deciden compartir electrones para estar más estables. Es como un apretón de manos a nivel atómico, una unión que se basa en compartir. Y en el otro lado de la balanza tenemos el enlace iónico. Aquí la historia es diferente, no se comparte, se transfiere. Un átomo, que normalmente es un metal, le da un electrón a otro, un no metal. ¿Qué pasa? Que se crean iones con cargas opuestas que se atraen como si fueran imanes. Es una transacción pura y dura, no una cooperación. Vale, saber que los átomos están pegados entre sí es el primer paso, pero no es suficiente. Para poder predecir qué forma van a tener al final, necesitamos una especie de mapa, un plano que nos diga exactamente cómo se conectan. Y ese plano es precisamente la estructura de Lewis. Antes de poder construir en 3D, necesitamos saber cómo se unen las piezas. Esto es básicamente un dibujo simple en 2 dimensiones que nos enseña qué átomos están conectados entre sí y cómo se reparten los electrones que forman esos enlaces. El objetivo casi siempre es que cada átomo consiga 8 electrones a su alrededor, la famosa regla del octeto, que les da la máxima estabilidad. Perfecto, ya tenemos los planos en 2D. Pero, claro, las moléculas no son planas. Viven en nuestro mundo de 3 dimensiones. Así que ahora viene el salto más importante de todos. ¿Cómo pasamos de un simple dibujo en un papel a una estructura real en el espacio? La respuesta está en una idea que es increíblemente sencilla y a la vez súper elegante. Es la teoría de, el nombre completo es un poco lioso, repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, o RPCV para abreviar. La idea principal es que los grupos de electrones, como todos tienen carga negativa, pues se repelen. No se soportan, quieren su propio espacio personal, así que se empujan unos a otros para estar lo más lejos posible. Y es justo esa distribución la que define la geometría final de la molécula. Y esta tabla nos demuestra lo potente que es esta teoría. Es sorprendentemente fácil, de verdad. Fijaos, si un átomo en el centro tiene solo 2 grupos de electrones, como en el BCl2, la manera más eficiente de separarse es formar una línea recta. Geometría lineal. Si metemos un tercer grupo, como en el BF3, se colocan en un triángulo plano. Geometría trigonal plana. Y cuando llegamos a 4 grupos, como en el metano, ya saltan al 3D para formar un tetraedro. El número de grupos lo dicta todo. Hasta ahora hemos hablado de grupos de electrones que son enlaces, que unen átomos. Pero a veces el átomo del centro tiene pares de electrones que no comparte con nadie, que son solo suyos. Se llaman pares solitarios. Y vaya si tienen un impacto en la forma final. Y esto se ve aquí de maravilla. A la izquierda, el metano, 4 grupos de electrones y todos son enlaces. El resultado es un tetraedro perfecto. A la derecha, el agua. También tiene 4 grupos de electrones alrededor del oxígeno, pero atención, 2 son enlaces y los otros 2 son pares solitarios. Y estos pares solitarios son como nubes de electrones mucho más grandes que empujan con más fuerza. Ocupan más espacio y literalmente aplastan los enlaces de hidrógeno haciendo que el ángulo se cierre. El resultado ya no es un tetraedro, sino esa forma angular o doblada tan característica del agua. Bien, ya vemos que la forma es una consecuencia directa de los enlaces. Pero es que esta forma, a su vez, le da a la molécula su personalidad, sus propiedades. Y una de las más importantes es la polaridad, que básicamente significa si la molécula tiene un lado un poquito más positivo y otro un poquito más negativo. Así que la clave es esta. Si una molécula tiene enlaces polares, es decir, donde los electrones no se comparten del todo por igual,
Y además, su forma es asimétrica, la molécula entera se vuelve polar. Es como un juego de tirar de la cuerda. Si las fuerzas no están perfectamente equilibradas en direcciones opuestas, al final todo el conjunto se desplaza. Vamos a ver cómo funciona esto con dos ejemplos clarísimos. El dióxido de carbono. Tiene dos enlaces polares, pero como la molécula es lineal, es perfectamente simétrica. Las fuerzas tiran en direcciones opuestas y ¿qué pasa? Se anulan. El resultado, una molécula apolar. El agua, en cambio, con su forma angular, es asimétrica, y eso hace que los dos tirones de sus enlaces polares se sumen, creando un lado negativo, el del oxígeno, y uno positivo, el de los hidrógenos. El resultado, una molécula muy polar. Y con todo esto en mente ya podemos volver al principio. Hemos visto cómo los enlaces dibujan los planos, cómo la repulsión de electrones convierte esos planos en formas 3D y cómo esas formas definen la personalidad de la molécula. Ahora vamos a aplicar todo esto para resolver, por fin, el misterio del ibuprofeno. El proceso es una cadena lógica, es perfecto. Todo arranca con el plano 2D, con la estructura de Lewis. Después, la repulsión de los electrones esculpe esa estructura, la obliga a tomar una forma tridimensional única y muy precisa. Y finalmente, es esa forma 3D, y solo esa, la que funciona como una llave diseñada para encajar a la perfección en la cerradura de una enzima o un receptor de nuestro cuerpo. Y aquí está la solución. La molécula de ese ibuprofeno es la llave perfecta. Tiene la geometría tridimensional exacta para acoplarse a la enzima que nos provoca el dolor y bloquearla. Su gemela, la molécula de R-ibuprofeno, es una llave casi idéntica, pero al ser su imagen en el espejo, está al revés. Aunque tenga los mismos átomos y los mismos enlaces, su forma en el espacio es la incorrecta. Es como intentar ponerse el guante de la mano derecha en la mano izquierda, simplemente no encaja. Y ojo que esto no es solo cosa del ibuprofeno. El 100% de los procesos biológicos clave funcionan con esta ley. La razón por la que una rosa huele diferente a un limón es porque las moléculas del olor tienen formas distintas, que encajan en receptores diferentes de nuestra nariz. El ADN se copia a sí mismo porque las basas encajan con una geometría perfecta. La geometría no es solo una parte de la biología, es su idioma. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la forma lo es todo en la biología y la medicina, ¿en qué otros sitios se nota su poder? Pensemos en el sabor de la comida, en las propiedades de los nuevos materiales, en la eficacia de un pesticida. El mundo invisible de las formas moleculares está, silenciosamente, diseñando la realidad que vemos, olemos y sentimos cada día.